Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las autoridades reguladoras de los datos personales presentada por Jessica Montiel. Una autoridad reguladora de datos personales son los que ayudan a los titulares de los datos personales en el ejercicio de su derecho a la protección de datos personales a través de la difusión de contenidos, acciones de concientización, verificación de posibles incumplimientos por quienes tratan los datos personales, así como la protección de los derechos arcos y, en su caso, una sanción. Las funciones y atribuciones de las autoridades reguladoras se encuentran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en su artículo 41 y 43 de la misma. En su artículo 41 nos habla de las funciones, las cuales una de ellas es difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada, nacional e internacional con actividad comercial en su territorio mexicano. Y la segunda es promover las mejores prácticas comerciales en torno a la protección de datos personales como insumo de la economía digital y el desarrollo económico nacional conjunto. Después, sus atribuciones en el artículo 43 es difundir el conocimiento a la protección de datos personales en el ámbito comercial, así como fomentar las buenas prácticas comerciales, emitir lineamientos, llevar a cabo el registro de consumidores y verificar su funcionamiento, entre otras más. Hablaremos sobre el tipo de autoridades que viene siendo el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, que este es un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado que es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la normatividad aplicable. Después tenemos los organismos garantes que tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Después tenemos autoridades reguladoras que en el ámbito de sus atribuciones emitirán regulación secundaria y lo harán en coadyuvancia con el INAI, cooperando también en otras cuestiones relativas al derecho a la protección de datos personales. Y por último tenemos a otras autoridades competentes que son administrativas o judiciales que sean competentes en materia de protección de datos personales. Un órgano garante son los responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Estos son autónomos, especializados, imparciales y colegiados. Después tenemos las funciones y atribuciones de los órganos garantes, las cuales sus funciones son promover el derecho a la protección de datos personales. Estos tienen la función de asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales y las desarrollarán a través de las atribuciones que se encomienden en esta materia. Después tenemos las atribuciones que otorga la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, la cual todavía se encuentran en tramitación. Una de las atribuciones presentada por el INAI es conocer, sustanciar y resolver en el ámbito de sus respectivas competencias de los recursos de revisión interpuestos por los titulares, al igual que presentar a petición fundada al instituto que conozca los recursos de revisión, así como imponer las medidas de apremio previstas a que se refiere la ley y demás disposiciones aplicables en la materia, promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, entre otros más. Procedimiento de protección de derechos. Este se inicia a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. La solicitud deberá presentarse ante el INAI dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. Cuando el INAI reciba la solicitud de procedimiento, se enviará dicha solicitud al responsable y en un plazo de 15 días hábiles emita respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por escrito lo que su derecho convenga. Después, el instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Concluido el desahogo de las pruebas, el INAI notificará al responsable el derecho que le asiste para que presente sus alegatos dentro de los 5 días siguientes de su notificación. El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento será de 50 días, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de protección de datos. Ahora hablaremos sobre el procedimiento de verificación. El procedimiento de verificación se iniciará de oficio o a petición de parte. La de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento de resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos o se presuma fundada y motivada la existencia de violaciones en la ley federal
de protección de datos personales en posesión de particulares. El órgano garante, o sea, el INAI, tendrá acceso a la información y documentación que considere necesaria de acuerdo a la resolución que lo motive. Y por último, los servidores federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que conozcan derivada de la verificación correspondiente. Por último, se hablará del procedimiento de imposición de sanciones, el cual iniciará con la notificación que efectúe el INAI al presunto infractor. Esta será sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de 15 días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. El INAI admitirá pruebas pertinentes y procederá a su desahogo. Concluido el desahogo, el INAI notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que presente, en caso de ser necesario, alegatos dentro de 5 días siguientes a su notificación. El INAI resolverá en definitiva dentro de los 50 días siguientes a la fecha en que se inició el procedimiento sancionador. Y por último, el INAI notificará a las ambas partes el dictado de la resolución. Bueno, esto es todo por mi parte, espero le hayan entendido. Gracias.